Hola, bienvenidos a este tu espacio. Hoy estamos platicando con el doctor César Hernández Alcaraz. Él es doctor en ciencias en nutrición poblacional. Su trabajo está enfocado en las políticas en planeación urbana y desarrollo sostenible. Está interesado en la relación del entorno de las ciudades con la salud, tanto física como mental. Actualmente es investigador del Instituto Nacional de Salud Pública. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Sara. Gracias por la bienvenida y por la presentación. Estamos muy contentos de tenerlo aquí y nos gustaría empezar platicando sobre cómo ha sido su trayectoria académica y cómo ha surgido este amor por y también el interés por promover la salud física, mental, también en las ciudades. O sea, ¿cómo salió? Pues mi carrera ha sido algo diversa en términos de formación. Yo soy químico farmacobiólogo de formación, entonces de ahí dar un salto a políticas de planeación urbana me parece bastante largo, pero bueno, después de estudiar eso, tuve un interés por la salud pública, debido a que estuve trabajando en servicios públicos en Colima, en cuestiones de laboratorios estatal de salud pública. Nació mi interés por la salud pública, por la epidemiología, y tuve la oportunidad de participar en la convocatoria, ya hace algunos añitos, 2010, de la maestría, y estudié la maestría en Ciencias en Salud Ambiental en el Instituto Nacional de Salud Pública, en la sede de Cuernavaca. Después de ahí estuve trabajando un tiempo, y mi trabajo me llevó a hacer cosas relacionadas, investigación relacionada a nutrición y factores ambientales. Entonces, el salto fue un tanto grande, pasar, aunque siempre he creído que están muy relacionadas las dos, como que no tenía ese vínculo tan claro. Entonces, empecé a hacer cosas relacionadas a investigación, proyectos relacionados a nutrición. Como aproximadamente en 2016 entró al Centro de Investigación en Nutrición y Salud trabajando a coordinar proyectos, y a partir de ahí nace mi interés por involucrarme en políticas, en el desarrollo de investigación que pudiera informar políticas en nutrición. En 2017 entré al doctorado en nutrición poblacional, y a partir de ahí tuve la oportunidad de acercarme a este tema que es tan maravilloso y que ahora me apasiona, que puedo decir que es uno de los temas que más me apasiona, que es la promoción de actividad física y cómo los entornos facilitan la promoción de la actividad física. Entonces estoy muy feliz de esto, de poder estar explorando estos temas y además incorporar un tema que me parece que es relevante, que siempre ha sido relevante, pero que tomó gran relevancia después de la pandemia, que es la salud mental. Sí, así es. Ahorita que hablaba sobre la salud mental y el ejercicio, o sea, sabemos, hay mucha evidencia científica que el ejercicio pues baja los niveles de cortisol, piensas mejor, te concentras más, tiene muchos beneficios, pero ahora tú pones otro aspecto, que es la ciudad, las políticas públicas. ¿Cómo esas políticas o todo lo que se vaya a decidir poblacionalmente, cómo pueden incidir en la salud? O sea, ¿cómo lo están armando? Sí, fíjate que, la forma en la que lo vemos nosotros es que muchas de las decisiones de cómo están construidas nuestras ciudades es por las decisiones que se toman a nivel gobierno, normalmente. Entonces, las ciudades tienen ciertas características y cierto diseño por las propias características del terreno donde está la ciudad. Por ejemplo, pensemos en Cuernavaca, que hay muchas subidas y bajadas. Pensemos, por ejemplo, aquí en Tapachula, que ahorita que tengo una semana aquí me parece que todo es plano, la cuadrícula en el centro es bastante plana, pero imagino que conforme se van acercando hacia las periferias de la ciudad hay más relieve, ¿no? Entonces, primero es eso, las ciudades, el terreno de la ciudad define un poco cómo se construyen las ciudades. Después de eso tenemos las políticas y programas que se establecen para planear la ciudad, para diseñar las ciudades, y estas ciudades se diseñaron y tienen este diseño de acuerdo a cómo estas políticas han evolucionado a lo largo del tiempo. Si vemos, si más o menos así como que tenemos una idea como de varios centros históricos en las ciudades, casi todos son cuadrículas, y era porque eso facilitaba la comunicación entre un lugar y otro, ¿no? Y estas cuadrículas lo que se sabe es que facilitan la caminata. Entonces, porque caminar de un destino a otro es mucho más fácil. Entonces, al facilitar la caminata, los niveles de actividad física probablemente aumentan, ¿no? Es decir, en lugar de usar un carro, si me voy a mover 2, 3 cuadras o incluso hasta 1 kilómetro, puedo moverme caminando porque la caminata es más sencilla. Entonces, pero al ir creciendo las ciudades, el crecimiento
ha sido un poco desordenado. Un poco ha sido desordenado, voy a quitar el adjetivo. Ha sido desordenado y este crecimiento lo que hace es que la comunicación entre las periferias y el centro de la ciudad se vuelva más complejo. Más complejo en términos de poderte mover caminando. Entonces, lo que pasa es que ahora las ciudades están diseñadas para moverse en auto y eso hace que sea más difícil moverse caminando. No solamente por el diseño de la ciudad, sino porque la misma presencia de autos no está regulado, por ejemplo, que no haya cebras para poder atravesar las calles, no haya pasos peatonales bien señalizados, la misma cuestión de educación de personas que son conductoras de automóviles, no nada más aquí, en varias ciudades me ha tocado que te avientan el auto a pesar de que te ven caminando, cuando sabemos y siempre nos han enseñado que el peatón es primero, ¿no? Uh-huh. Entonces ese tipo de cuestiones son las que hacen y características y políticas y programas de cómo se diseñan y se planean las ciudades inciden directamente en nuestra salud de diferentes maneras. Una es a través de la actividad física, es decir, si las ciudades están diseñadas para poderlas caminar, pues evidentemente la gente va a caminar, ¿no? Además existen otros factores. Pero si las ciudades no están diseñadas para caminar, pues es muy difícil que la gente camine, ¿no? Se mueva de un punto A a punto B caminando. Por ejemplo, si el transporte público no es adecuado, entonces pues la gente no va a caminar porque va a preferir tomar un auto o moverse en su auto, ¿no? Además de esto, por ejemplo, sabemos que en zonas que son densamente pobladas o que tienen poco acceso, densamente pobladas me refiero a que haya mucha gente por kilómetro cuadrado, es decir, mucha gente concentrada en cierto espacio. Y normalmente cuando decimos densamente pobladas es que hay un exceso de personas en un área determinada. O cuando hablamos incluso de acceso a parques, por ejemplo, lo que sabemos es que el acceso a parques y la densidad poblacional están relacionadas con la salud mental. Entonces, por ejemplo, si hay menos acceso a parques, pues hay menos oportunidades para que las personas, más allá de que hagan actividad física, tengan un espacio para poder despejarse, para poder sentarse y poder convivir. Por ejemplo, pensando en eso, que también como la contaminación visual, o sea, que veas algo bonito también, así como que, no sé, a mí me gusta salir de mi casa, tenemos un parquecito y decir, ay, qué lindo escuchar los pajaritos, y como que es un momento donde respiro y, ok, vamos a seguir. Exactamente, es parte de lo que aportan los parques, o sea, además de los beneficios que ya conocemos, de que son espacios donde podemos caminar, que facilitan la caminata, donde se puede hacer ejercicio, también son espacios de recreación y son espacios que brindan cierta estética a los lugares donde estamos. Entonces, los beneficios de los parques sabemos que son muchos en las poblaciones y están relacionados, por ejemplo, con la salud mental, con la salud física, con salud cardiometabólica, y mucho de esto tiene que ver con las oportunidades que las personas tienen para tener espacio para realizar actividades en su tiempo libre. Sí. Y otra cosa que me hiciste es pensar en cómo están diseñadas las ciudades. Por ejemplo, Tapachula es una ciudad donde cuando no está el sol tan duro, me encanta caminar. O sea, camino más y no siento el centro, por ejemplo, de aquí el centro tan largo, o sea, la camino fácil. Pero cuando está el calor, es muy difícil que yo camine. Pero siempre he pensado de por qué no tenemos árboles. O sea, si pudiéramos diseñar esta ciudad donde el clima está maravilloso para tener plantas, árboles grandes, pues sería muy fácil caminar aunque esté el solazo, porque es más fresco. Entonces entiendo lo que me dices, ¿no? Que cómo diseñamos y si pensáramos en que la gente quiere caminar, la gente... Y la otra es de que hablabas de que después de la pandemia hay mayor actividad física. O sea, no, lo que comentaba era justo que después de la pandemia hay mayor conciencia en términos de salud mental, pero si quieres, quería retomar algo de lo que comentaste, justo me parece como muy importante todo esto de las sombras, de caminar, porque sí decido caminar si el contexto está adecuado, ¿no? Y hay gente, esa es una, pero también están las personas que no les queda de otra más que caminar en ese contexto. Entonces, si hablamos de estos dos contextos, en México el que predomina es básicamente la gente que tiene que caminar para hacer las cosas que tiene que hacer en su día a día. Entonces, si los contextos no son favorables en términos de que no haya sombra, no haya, las banquetas no estén en condiciones adecuadas, justo lo que comentaba, los pasos peatonales, los destinos estén muy alejados unos de otros, pues estas personas que caminan por necesidad, no porque lo deciden, en cuanto tengan la oportunidad de comprar un vehículo automotor, lo van a comprar. ¿Y esto qué significa en términos de salud? Significan más emisiones y contaminación atmosférica, más ruido, porque ni para usar una bicicleta, o sea, a mí me encantaría usar una bicicleta aquí, pero sí me da miedo, y lo que veía,
yo te decía lo del ejercicio después de pandemia, porque sí he visto que después de pandemia, o sea, hay más grupos de andar en bicicleta, vamos a caminar, vamos a correr, y se van formando muchos más grupos. Pero, por ejemplo, aquí en Tapachula la gente lo está haciendo, pero efectivamente no tenemos esos lugares para hacer ejercicio. Sí, fíjate que digo, no tendría como ahora sí como la evidencia para decírtelo así claramente, si esto es atribuible a la pandemia o no, pero en caso de que fuera atribuible, me gustaría pensar que es porque la gente tiene necesidad de convivir. Y la actividad física es mucho más que lo que nos los han dicho toda la vida, ¿no? El gasto calórico, el quemar calorías y todo eso. Tiene que ver mucho con la convivencia y cómo la gente logra convivir entre ellos, ¿no? Entonces, la actividad física se sabe que, por ejemplo, aumenta la cohesión social o se asocia con la cohesión social. Entonces, al asociarse con la cohesión social quiere decir que la gente participa en estas actividades también por convivir. No nada más por bajar de peso, no nada más por sentirse mejor, sino también por convivir con otras personas. Entonces, es muy probable que después de la pandemia sea el efecto que está ocurriendo, ¿no? De que pues, la gente estuvimos tanto tiempo sin convivir con otras personas y de repente pues hubo un boom de volver a salir, pues tal vez ese probablemente sea el efecto de que la gente quiere convivir, ¿no? Sí, y cómo es interesante porque haces ejercicio, convives, que eso te va a ayudar también que tengas una salud mental mejor, más estable, porque se ha visto, bueno, lo que he estado leyendo, de que también el convivir también hasta te hace vivir un poquito más. Sí. Hay algunos estudios ahí que la gente que tiene más actividad social, digamos, tiene no sé si viva, no sé qué tanto más viva, pero que sí vive mucho más tranquila mentalmente. Sí, y además de eso, digo, pues generas redes de apoyo, básicamente, ¿no? Entonces, estas redes de apoyo, pues sabes que si vives solo, si estás solo o sola, o que si en tu familia no encuentras como el espacio adecuado, pues tal vez tengas una red de apoyo adicional con quien convivas y encuentres cosas en común, ¿no? De qué practicar en común. Entonces, sí, pero justo lo que comentabas sobre caminar por necesidad y por decisión es algo que pasa mucho en América Latina, en los contextos de América Latina y particularmente en México, como decía, la gente camina más por necesidad que por decisión propia. Y hay muchos factores que pueden estar relacionados con esto. Pero particularmente el caminar por necesidad es básicamente que la gente tiene que hacer sus actividades del día a día y en los contextos en los que esté. Uh-huh. Entonces, si pensamos, por ejemplo, en esa característica que comentas de las sombras, si solamente pensáramos en que las sombras podrían mejorar la caminata de las personas que se están moviendo día a día a plenas 12 del día, aquí en Tapachula o en Colima, que yo soy de Colima, o en Cuernavaca, que de repente hay mucho sol, pues tal vez eso mejoraría la caminata de estas personas, ¿no? Y no sería como algo que lo hiciera, o sea, que lo van a seguir haciendo por necesidad, pero además de eso sería agradable para caminar, ¿no? Y sería más seguro, sobre todo. Bueno, eso es otro, la seguridad de las ciudades, porque a veces también hasta te la piensas, ¿no? Necesitas, ¿a qué parque voy a ir que estés seguro? Porque afuera de mi casa a lo mejor no me gustaría andar en la ciudad, no sé. Sí. Sí, es un factor que ahorita digo, desafortunadamente nos está afectando a la mayoría de las poblaciones y que la decisión de ir a algún lugar caminando, digo, por ejemplo, ahorita me comentaba el taxista que me trajo hacia acá, ¿no? Que me acercó aquí al CRISP. Me comentaba que antes en Tapachula era muy agradable salir de noche. Uh-huh. Y que hubo un momento en el que esto se volvió más complicado, la situación de seguridad se volvió más compleja y que antes se veía gente en los parques en las noches. Utilizó una expresión muy todos con su animalito. Me supuse que era con los perritos o gatitos o lo que sea que tengan. Entonces, que mucha gente sale a caminar en las noches, pero que ahora no lo hacen. Entonces, y me vino a la mente, y justo lo que le contesté fue yo pensaría que salir en la noche es lo más cómodo porque no hay sol, ¿no? Uh-huh. Y porque el clima es un poco más agradable, la temperatura es un poco más agradable, no el clima, la temperatura es más agradable, a pesar de que hay humedad, pues no es tan caliente, ¿no? Y no te está dando el sol. Entonces, por ejemplo, eso se está perdiendo en las ciudades por factores como la seguridad, ¿no? Sí. Entonces, en otras ciudades, por ejemplo, digo, aquí hay algunos parques y vi que hay algunos, los identifico más o menos porque es parte de mi trabajo, pero por ejemplo, en Cuernavaca hay muy pocos parques, ¿no? O sea, tenemos muy pocos parques, a pesar de que la ciudad tiene tanta vegetación, sí, es muy bonita. Pensaría que
los parques son muy escasos, muy poquitos. Entonces, las oportunidades de recreación que las personas tienen en espacios públicos es muy limitada. O sea, digo, casi te los puedo decir así contándolos con la mano. Los espacios que están disponibles en Cuernavaca, casi todos tienen como un horario de abrir y cerrar, y justo tiene que ver por cuestiones de mantenimiento, cuestiones de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas oportunidades hacen que limiten que personas tengan espacios para la recreación y para la práctica de actividad física. Sí, yo estaba pensando que es otro contexto totalmente diferente, pero cuando hice el doctorado lo hice en Colorado, en una ciudad que se llama Fort Collins, y es una ciudad donde, a pesar de que es un poco más desértico, pero tiene muchos lugares, y bueno, la ciudad está diseñada para que la gente haga ejercicio. Entonces la gente utiliza las bicicletas, aunque tengan carro, o sea, tratan de moverse, pero están muy conscientes también de que quieren hacer actividad. Pero como dices tú, la ciudad está diseñada para eso. Y tanto visualmente, se preocupan para que visualmente se vean bonitos, hayan jardines, los pasos peatonales estén correctos, hacen sus propios parques, lagos artificiales, pero es muy bonito. Entonces la gente, o sea, sí está muy consciente en tener actividad física, pero están muy conscientes también que es importante para la salud mental, porque ellos tienen el contraste de que en invierno pues está más gris, y también los ánimos bajan un poquito. Sí. Entonces, pensando en eso, digo, sí, tú decías, por un lado es para las personas que tienen la necesidad de caminar, hacerle su caminata mucho más agradable, y otras personas que a lo mejor tienen la oportunidad de utilizar el carro, pero también quisieran hacer ejercicio, nada más que tenemos todos esos factores de seguridad, de que no están bien diseñadas las ciudades. Sí, empiezas a tener todos esos miedos y es más fácil decir, bueno, mejor me voy en el carro. Mejor me voy en el carro y al gimnasio. Y si pensamos en eso, o sea, pensemos como en ideas, en qué tan sostenible es eso. Voy a introducir esa palabra. Ok, me encanta. ¿Qué tan sostenible es eso? Pensemos en esto. Para ir al gimnasio si te mueves en auto, te vas a mover en tu auto. El auto, pues evidentemente genera emisiones al medio ambiente. Te vas a ir a un gimnasio que estás pagando y que, pues si todo sigue como está, pues lo vas a poder seguir pagando. Pero es muy probable que en algún punto digas, pues ni voy, nada más voy una vez, voy 2 veces, pues mejor lo dejo de pagar, ¿no? Entonces esa actividad física pues realmente no es sostenible. Ahora consideremos el contexto del gimnasio. Los gimnasios, digo, ahora ya hay cadenas y todo esto, pero digo, en muchos de los gimnasios hay aire acondicionado, se requiere de mucha electricidad para hacer que las máquinas funcionen. Entonces realmente para el medio ambiente no es un contexto tan amigable para la práctica de actividad física. Entonces, sí nos gustaría como cambiar esta visión de que el espacio público, de que como ciudadanos y como personas que vivimos, más bien como personas que vivimos en las ciudades, tengamos y se nos ofrezcan las oportunidades que necesitamos para realizar actividad física, ¿no? Usando el espacio público, ¿no? De repente vimos que, por ejemplo, en Ciudad de México empezaron a poner los gimnasios fijos en parques, en algunos parques y todo esto. Después empezaron a poner en diferentes ciudades, y pues la gente sí los usa, pero depende mucho de en qué lugar estén, si las personas consideran que están seguros, entonces sí, tal vez eso podría ayudar, como estos no dependen de energía eléctrica, estos aparatos, entonces dependen básicamente del movimiento que haces. Entonces tal vez estas estrategias puedan ayudar siempre y cuando estén planeadas, ¿no? Si la gente de la colonia lo necesita, no lo necesita, tal vez es una necesidad que no saben que tienen. Entonces hay que indagar más sobre esto para poder ver qué es lo que las personas requieren para poder utilizar el espacio público. Ok, qué interesante. Entonces, porque sí es cierto, cuando me ha tocado ir a México, he visto estos parques que tienen sus paralelas y yo, bueno, en las partes donde yo he ido, veo mucho joven y gente adulta utilizándolas, y lo cual me da mucho gusto, y como dices, esto lo hace sustentable para la población. Sí, y para el medio ambiente. Y para el medio ambiente, eso creo que es importante recalcarlo, porque justo es material que está ahí, que es público, lo pueden usar todos tenemos acceso,
y no requiere de energía, de gasto de energía. Interesante. Y tú estabas diciendo que tiene que ser sostenible, y para que sea sostenible también como entender cuáles son los lugares donde podría ir más la gente, se vean mayor beneficiadas, porque hay parques que a lo mejor no van, porque están lejos, y no sé si es por ahí donde tú entras hacia donde quiero ir, sí. tus proyectos, supongo que es hacia ahí. Sí, justo es hacia ahí, platicando un poco sobre los proyectos en los que estoy. Actualmente soy investigador principal del Observatorio Mexicano de Ciudades Saludables y Sostenibles, se puede decir, y pues básicamente lo que hace un observatorio es vigilancia, ¿no? Lo que estamos haciendo es la vigilancia de cómo las políticas relacionadas al desarrollo urbano, a la planeación urbana y las características del mismo entorno, es decir, las características espaciales, pueden afectar la salud. Que sabemos que más bien que están relacionadas con la salud, están presentes en cada una de las ciudades. Por ejemplo, si hay regulación en términos de parques, de cómo se construyen, de dónde se construyen, de pasos peatonales, de acceso a transporte público. Eso ustedes lo medimos. Lo miden, o sea, el observatorio mide todos esos factores. Exactamente. Entonces, esto lo medimos a través de instrumentos y herramientas que obtuvimos por la colaboración con el Observatorio Global de Ciudades Saludables y Sostenibles. Entonces, tenemos 2 indicadores que se construyen en el observatorio. Unos indicadores son espaciales y los otros son de política. Los indicadores espaciales lo que vigilan son características que sabemos que están relacionadas con la promoción de la caminata y promoción de estilos de vida saludables, como por ejemplo el acceso a tiendas de alimentos frescos, a tiendas de conveniencia, el acceso a espacios públicos abiertos, el acceso a transporte público regular, a paradas de transporte público regular, entre otras características. Los indicadores de política lo que identifican es la presencia de políticas relacionadas que sabemos que están relacionadas a la promoción de estilos de vida saludable. Si estas políticas tienen como eje principal la salud y la sustentabilidad en la formulación de la misma, y si tienen algún indicador que esté relacionado a salud, ¿sí? Entonces, esto se llena con unos formatos. Este trabajo se hace utilizando un trabajo que está abierto, digamos, se llama el reto de las 1000 ciudades en el Observatorio Global de Ciudades Saludables y Sostenibles, y en México estamos haciendo el análisis para 10 ciudades. Las 10 ciudades que estamos trabajando, espero no se me vaya ninguna, van a ver que señalo mis dedos, pero bueno, es Tijuana, León, Ciudad de México, Cuernavaca, Toluca, Guadalajara, Monterrey, Colima, Mérida y Tapachula. Las dije las 10, perfecto. Okay. Me voy en orden de norte a sur y de repente sí me regreso cuando se me pasa, pero esto trabajo está dentro del observatorio. Exactamente, todos los que les comenté sobre los indicadores espaciales y de política las estamos midiendo en estas 10 ciudades. Entonces, no damos un score, es decir, no le damos una calificación, porque no es nuestra intención calificar a las ciudades como no eres saludable, no eres sostenible, sino la intención es más bien informar a tomadores de decisiones y a la misma ciudadanía sobre las características que podrían mejorar en sus entornos para que sus ciudades sean más saludables y sostenibles, ¿no? Sí, está muy bien. Entonces, eso es lo que estamos haciendo en el Observatorio de Ciudades Saludables y Sostenibles, y pues nuestro interés es justo tener este monitoreo de manera constante para que los tomadores de decisiones puedan hacer ajustes en sus planes, en la planeación urbana, en la forma en la que están diseñando las ciudades. Oye, y ¿cómo fue que ustedes escogieron estas 10 ciudades? ¿Cuáles son las características para que ustedes consideraran qué ciudades utilizar? Sí, fue una selección un tanto propositiva, porque sí queríamos tener diversidad de las ciudades en todo el país. Queríamos tener del norte, del sur, del centro, del Bajío, y que además representaran diferentes tamaños de población. Okay. Y también identificamos ciudades en las que tuviéramos contactos estratégicos para poder tener esta comunicación con gobierno, ¿no? Okay. Entonces, sí queríamos tener obviamente frontera sur, frontera norte, teniendo a Tijuana y a Tapachula. O bueno, las dije al revés porque dije frontera sur-norte, pero bueno, a Tapachula y a Tijuana. Del Bajío tenemos a León, de la zona norte, pero que no es frontera, es Monterrey. Bueno, Monterrey se considera como parte de las zonas metropolitanas más grandes del país, entonces igual incluimos Ciudad de México, Guadalajara,
Tenemos a Colima, que está en el occidente. En el centro tenemos además ciudades como Cuernavaca y Toluca. Y ya en la península tenemos a Mérida. Entonces las características que tienen son muy diversas en términos de localización de la región del país, tamaños de población y competitividad económica. Ok. Y de ahí viene un proyecto, o es parte, o sea, no sé, ¿es un proyecto aparte o es un proyecto o es parte del observatorio el ver el proyecto que evalúa el papel de actividad física y de la salud mental? Esto fue un proyecto que hice para mi tesis ¿cómo se llama? En 2017, entre 2017 y 2021, de una encuesta representativa en Ciudad de México en el cual evaluamos la relación entre el acceso a parques y síntomas depresivos en la Ciudad de México. Lo que observamos es que el acceso a parques sí se relaciona con menor acceso a parques, se relaciona con mayores síntomas depresivos, que es la asociación que se observa en todo el mundo, pero lo que observamos es que particularmente esta asociación se observa en contextos de densidad poblacional media y baja. En lugares donde la densidad poblacional es alta, la asociación se invierte completamente. Entonces, probablemente es el efecto de la misma densidad poblacional, que los parques donde están ubicados en vecindarios de zonas densamente pobladas, pues tal vez no tienen las características adecuadas como para promover esa salud mental. Entonces, eso fue parte de mi tesis de doctorado. Pero ligado al observatorio, tenemos este proyecto, soy parte del grupo de investigadores. En el Instituto Nacional de Salud Pública, la investigadora principal es la doctora Alejandra Jauregui de la Mota. Y el proyecto le pusimos un nombre más cortito porque tiene un nombre muy grande. Como saben, los nombres siempre son más grandes y quisimos acortarlo para poder referirnos a él más fácilmente. Y le pusimos comunidades y espacios activos. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo con este proyecto? Estamos retomando las 10 ciudades del observatorio. Okay. Y en las 10 ciudades del observatorio estamos identificando personas que nosotros llamamos socios de la implementación. Y estos socios de la implementación, ¿qué es lo que nos ayudan? Nos ayudan o nos informan, nos dan información para poder adaptar intervenciones que sabemos que promueven la actividad física en espacios públicos abiertos. Entonces, ¿esto qué es lo que facilita? Bueno, aparte de los socios de la implementación incluyen personas de gobierno, de organizaciones no gubernamentales, líderes de la comunidad y residentes de la comunidad. Entonces, ¿qué es lo que hacemos al preguntarles a esta población justo sobre si las intervenciones son adecuadas para su contexto? Pues básicamente, si sí pueden aplicarse o no en sus ciudades o en sus colonias, ¿no? Y esto lo que nos va a ayudar a nosotros es a contextualizar intervenciones para en algún momento poderlas implementar. Ok, entonces, de lo que ustedes observaron y pueden decir, en esto puedes mejorar, o sea, le están preguntando, oigan, ¿sí lo podrían hacer? O sea, estamos preguntando si son adecuadas. Si son adecuadas lo que estoy pensando. Exacto, si las que son adecuadas, si son aceptables, si son adaptables y factibles de aplicar. Entonces, con base en esto, nosotros vamos a seleccionar las intervenciones que las personas consideren más adecuadas, factibles, adaptables y aceptables para su contexto, para poder hacer ajustes de acuerdo a la información que ellos nos den para poderlas implementar en estos espacios. O sea, ¿sí los van a implementar ustedes? Vamos a hacer una selección de ciudades con base en esto para tratar de implementar esas estrategias. ¿Cuántas ciudades serían? Estamos todavía en el proceso de decisión. Sí. Okay. Este proyecto ya está, o sea, ya digamos, tiene la primera parte. Tiene la primera fase ya casi cubierta, ya hicimos 9 ciudades del país y ahorita estamos en la 10ª y la 10ª pues estamos aquí en Tapachula. Sí. Entonces ya terminaron con Tapachula. Todavía no. Estamos levantando información, las entrevistas y las encuestas con los socios de la implementación para poder tener esa información y en el transcurso de no sé, el siguiente semestre o el siguiente año estar analizando la información para poder hacer la adaptación de las intervenciones. Ok. Ustedes ya están hablando con ellos, o sea, ustedes ya les están diciendo, bueno, esto podrías mejorar, es factible. En esa etapa están. Sí, exactamente, okay. ¿Nos podrías compartir qué es lo que se puede mejorar en Tapachula? ¿Qué es lo que pudieron encontrar? Todavía no, porque no porque no quiera sacar nada, sino porque todavía no realizamos las entrevistas. De hecho, las entrevistas apenas se van a realizar. Creo que las primeras están programadas para la siguiente semana.
Entonces, para el lunes de la siguiente semana. Entonces, todavía no tenemos información para poder informar esto. Lo que te puedo informar desde el punto de vista del otro proyecto del observatorio es que ya tuve una reunión con la Secretaría de Desarrollo Urbano del municipio, del ayuntamiento, y con la Secretaría de Sustentabilidad. Tuve una reunión para presentar los indicadores espaciales y sí llegamos al acuerdo de que los indicadores reflejan lo que existe en la ciudad. Y además de eso, se generaron acuerdos para realizar colaboraciones, trabajos en talleres interdisciplinarios, multidisciplinarios, con el Instituto Nacional de Salud Pública, bueno, con nosotros como equipo de investigación, con las Secretarías de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad aquí. Ok, qué bien. Entonces, la verdad me gustó mucho no quiero decir que en otras ciudades no ha pasado, pero particularmente la actitud de las autoridades es de colaboración, y eso nos parece que es invaluable, porque siempre lo que he dicho es que los proyectos son factibles cuando las personas adecuadas están en él, ¿no? Y como que hay voluntad, ¿no? Exacto. Siempre se habla como de la voluntad política como un fantasma que existe ahí, que no sabemos cuándo actúa, cuándo no actúa, pero sí, en este caso, si nos ponemos así como muy estrictos o con la definición, o no sé, de voluntad política, pues podemos decir que al menos las personas que están en la toma de decisiones tienen la voluntad de poder hacer cambios, ¿no? Y esto es invaluable, y la verdad es algo que aprecio mucho cuando voy a las ciudades, pero particularmente aquí en Tapachula es algo que valoro mucho, ¿vale? Oye, ¿y tú crees que, por ejemplo, nosotros como gente normal que no estamos ahí en esta parte política, si se llega a que haya esa voluntad, que haya esa forma de hacer esos cambios, ¿cómo en cuánto tiempo podríamos ver nosotros algo de ese esfuerzo que están haciendo ustedes? Es complicado porque, sí depende mucho. Digo, algo que hemos visto que influye mucho en la toma de decisiones es particularmente el tiempo que tienen las autoridades para realizar actividades, sobre todo los ayuntamientos. Los ayuntamientos tienen 3 años, ¿no? Y y sí, si son reelegidos, pues tenemos 6 años, ¿no? Pero depende mucho de este proceso. Entonces, muchas veces se pierde la continuidad de estas acciones, pero cuando hay una actividad o un programa o una política que las personas consideran que es relevante para su contexto, creo que es muy importante apoyarse de esto para seguirlo promoviendo a través de los gobiernos. Es decir, mi impresión es que las políticas son más sostenibles si políticas con las que las personas se sienten a gusto, se sienten cómodos o cómodas, cuando la misma sociedad las impulsa. Entonces, porque la sociedad va a estar ahí siempre. Exacto, esa no va a cambiar. El gobierno va a estar cambiando, pero la sociedad va a estar ahí. Entonces, por ejemplo, supongamos, ¿no? Como dices, me gusta andar mucho en bicicleta. Se implementara un fin de semana de ciclovía aquí en Tapachula, o los fines de semana se hicieran ciclovías, no sé, o paseos nocturnos en bicicleta, no sé, cosas de este tipo. Se implementara y llega el siguiente gobierno y dice, no, es que no les podemos dar el apoyo. Pero las personas dicen, no, es que nosotros queremos seguir haciendo y vamos a hacer las actividades que se necesiten, o los trámites, o lo que se necesite para que una patrulla o 2 patrullas nos acompañen, o cosas de ese tipo. Es muy probable que los gobiernos accedan porque saben que eso es una demanda de la misma población. Ok, entonces, como gente de a pie, como parte de la sociedad, el consejo sería, si quieren que haya este tipo de actividades, háganlas. O sea, empiecen a hacer y presionen a, no sé, a quien corresponda, no sé. Sí, exacto. Sí, me parece que se apoyen mucho en organizaciones de la sociedad civil. Siempre hay gente que está dispuesta a apoyar. Eso es lo que yo siempre digo. Nada más es identificar a las personas adecuadas, ¿no? Para poderte apoyar. Y sí, la sociedad definitivamente es la que impulsa cómo se mueven las cosas en las ciudades. Y pueden incluso hacer presión en temas de cómo se ejercen ciertas políticas o programas. Ok, me parece excelente toda esta información que a la gente le puede servir, porque como te digo, hay muchos grupos, o bueno, no sé cuántos, pero yo he visto muchos más grupos ahora que les gusta andar en bicicleta, muchos... No sé, no estoy involucrada en eso, pero los he visto afuera de mi casa y he escuchado, y hacen más maratones también para correr, y
Entonces es como para esas personas, sigan haciéndolo, sigan tratando de hablar con sus autoridades para presionar y que haya este tipo de cosas, porque por el lado de investigación hay esa presión también. Sí. Y ahora necesitamos presionar a nuestras autoridades. Sí, exacto. Y digo, creo que esa presión siempre que se pueda acompañar con evidencia, con información de cómo esto ayuda a mejorar la salud, de cómo ayuda a mejorar el medio ambiente, creo que siempre es favorable, porque nadie se opondría a mejorar la salud de las poblaciones, ¿no? Sí. Entonces, me gustaría pensar más bien que nadie se opondría. Que es algo como muy complejo, ¿no? Entonces, si esto se hace con evidencia de que tiene beneficios para la salud, de que tiene beneficios para el medio ambiente, creo que es algo que podría ayudar a impulsar estos programas o a mantener ciertos programas y ciertas políticas, ¿no? Me encanta cómo va oscilando tanto la salud física como mental y ambiental, o sea, no lo dejas y está muy bien porque luego se nos olvida, estamos nada más hablando como de actividad física y se nos olvida todo lo demás, pero no siempre como saber que nuestra actividad, como hacer ejercicio, correr, puede ayudar a nuestro medio ambiente. Me encanta, no lo había visto así. A veces sí lo he pensado, por ejemplo, me encantaría andar en bicicleta porque, ¿cómo se llama? No emito tantas contaminaciones. Sí. Ajá. Pero no lo había pensado que haciendo ejercicio también puedo ayudar si no voy a un establecimiento donde utilizan pues cuestiones eléctricas y entonces estamos contaminando de alguna manera. Gracias por darme como esa perspectiva, me gusta. Y la última pregunta que te quiero hacer, o sea, tú al final todo lo que estás haciendo quieres influir en la sociedad. ¿Has visto? No sé, puede ser que en algún momento te sientas frustrado porque al final dices, bueno, no veo cambios, no lo sé, o si los has visto, o sea, ¿cómo ha sido esa parte para ti, el manejar se sabe tanto y a veces no llega a influir en las tomas de decisiones de nuestras autoridades, a veces hacen lo que se les da la gana? Creo que mucho, esto es desde mi perspectiva, lo quiero dejar muy claro, porque creo que muchas de las veces de por qué no se logra entender la información o no se logra hablar con las personas, y voy a hablar como lo último, convencer a las personas, es porque siento que no estamos siendo empáticos. Si la empatía me parece que es lo que ayuda a poder hacer esta conexión, este clic, y es lo que he hecho cuando he ido a cada una de las ciudades. Digo, es lograr una reunión en una semana, es súper rápido, es con autoridades que todo el tiempo están ocupados, entonces es como muy complejo. Entonces, normalmente la forma en la que yo trabajo es preguntarles, ¿qué necesitas? Si sabemos qué necesitan y nosotros se los podemos proveer, o al menos podemos darles luz de cómo les podemos ayudar, creo que esa es la forma en la que deberíamos de trabajar. Creo que eso ayuda mucho a conectar tanto con autoridades, con la comunidad, porque, podemos hablar de que la prevalencia de X enfermedad es muy alta, la prevalencia de otra enfermedad es muy alta, de cierto factor de riesgo es muy alto, el riesgo de tener X o Y enfermedad es muy alto, pero si llegamos a la población y les decimos, esta enfermedad es altamente prevalente en tu comunidad, y dicen, eso no me preocupa, a mí me preocupa que mi niño esté caminando descalzo, ¿no? Entonces ahí es cuando dices, te topas con pared. Entonces creo que si nosotros somos empáticos y aprendemos a preguntar sobre las necesidades de las personas, no nada más de la comunidad, sino de las autoridades, podemos hacer una conexión entre sus necesidades y nuestros intereses en investigación para poder mejorar la salud pública. Creo que ese es el punto al que debemos llegar, como el punto medio en el que nosotros podemos informar de manera adecuada, siempre atendiendo las necesidades de la comunidad y de las autoridades. Me encanta. Me encanta porque si luego hay tantos temas y nos enfocamos en uno y finalmente es, bueno, pero ¿qué necesita esta población, esta comunidad, y porque se los va, ¿no? Como investigadores y nos encanta ver muchas cosas y somos muy curiosos y pensamos que esto es lo que necesitan y a veces, como dices tú,
lo que necesitan es otra cosa. Exactamente, digo, ahorita por ejemplo lo que nos percatamos aquí con personas que son autoridades y todo, nadie se opone a que su ciudad sea saludable y sostenible. Claro. Nadie se opone. Obviamente hasta incluso quieren ponerse la calcomanía o el pin de mi ciudad es saludable y sostenible, ¿no? Nadie se opone a eso. Pero ¿cómo llegamos a comunicar que su ciudad tiene características que no la hacen tan saludable ni tan sostenible? Ajá. Sin decirles eso, es como muy importante. O sea, porque lo que no quieres es decirle lo estás haciendo mal, sino de te voy a ayudar para que juntos podamos hacer mejor las cosas, ¿no? Y esa es la forma en la que yo creo que se debe de trabajar en todas las áreas de salud pública o en todas las áreas que atiendan a la población. Debemos de pensar es cómo trabajamos juntos para poder hacer las cosas mejor, ¿no? Entonces, ese creo que es nuestra actividad y creo que como sociedad eso tiene mucho valor. Me encanta. Muchísimas gracias por ese punto de vista y ponernos como investigadores también cómo podemos apoyar, qué es lo que tú estás haciendo, tener otra perspectiva y además así es menos frustrante porque apoyas y no te pones a hacer. Exacto, sí, te pones a... Digo, nos pasa y creo que es natural porque lo natural en los investigadores es que nos hagamos preguntas. Uh-huh. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona esto? ¿No? Y empezamos a hacernos preguntas, pero realmente esas preguntas son las preguntas de todos. Y eso es lo que nosotros debemos de atender. O sea, creo que como personas que hacemos salud pública y que hacemos investigación en salud pública y que informamos políticas en salud pública, realmente lo que debemos de cuestionar es ¿cómo puedo ligar la necesidad de las personas con lo que yo sé que es un problema? ¿No? Así es. Sí. Ay, pues muchas gracias. ¿Alguna otra cosa que nos quisieras compartir? O algo que quieras decirles a todos nuestros... pues la gente que nos está viendo. Pues nada más agradecerles la invitación. La verdad es que las personas aquí en Tapachula, tanto del CRIS particularmente como la gente en Tapachula, hemos tenido un recibimiento muy, muy, muy agradable. Hemos sido afortunados en conectar con las personas adecuadas, en conectar con aquellas personas que nos han brindado siempre su apoyo. Entonces agradecemos mucho la invitación y pues evidentemente la invitación al podcast y tu recibimiento que ha sido muy bonito y poder tener esta plática ha sido muy lindo. Te lo agradezco mucho. Gracias y pues está abierta la invitación, si cuando ya hayan terminado, ya sepan todo cómo salieron todos los resultados y que se puedan hacer, pues estás bienvenido para que nos platiques cómo va el proyecto, cómo termina y pues lo que continúes haciendo. Sí, muchísimas gracias, será un gusto. Pues muchas gracias a todos, ya saben, síganos en nuestras redes sociales, CRIS Oficial, en Facebook, en YouTube, CRIS INSP, en Instagram tenemos CRIS_INSP y en X como CRIS INSP todos juntos. Y nos vemos para la próxima.